Hola a todos, gracias pues por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para el país. Hoy vamos a hablar de trazabilidad de minerales. Hoy vamos a hablar de la creación del sistema de trazabilidad de minerales. Hoy vamos a hablar de cómo este sistema de trazabilidad de minerales va a cambiar el negocio de la minería en Colombia, cómo nos va a generar mayor administración, gestión y control de este recurso y cómo esperamos que la trazabilidad nos permita salir adelante pues con nuestro recurso natural. Aquí estamos hoy, mi nombre es Carlos Andrés Mejía, director de estrategia de Mintres. Estoy acompañado con Javier García y vamos a hablar sobre trazabilidad de minerales, cómo nació el sistema de trazabilidad de minerales, qué pretende y qué vamos a hacer con este sistema de trazabilidad de minerales de aquí en adelante. Entonces, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto verte por acá. Estamos aquí, hoy queremos hablar del sistema de trazabilidad de minerales. Me adelanto pues a la audiencia, eres uno de los pioneros pues del sistema de trazabilidad de minerales, entonces quisiera que te presentaras, que nos contaras un poquitico inicialmente sobre qué función tuviste en el sistema de trazabilidad de minerales, como para empezar esta charla lo más justos posibles. Bueno, Carlos, buenas, un saludo para todos. Bueno, mi nombre es Javier García, como usted dice. Muchos años en la institucionalidad minera. Trabajé en el Ministerio de Minas, como asesor del despacho del viceministerio, después como director de minería empresarial. Posteriormente tuve un paso largo por la Agencia Nacional de Minería, aproximadamente casi 7 años. De esos 6 años fui vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera. Y en ese transcurso del tiempo entre el ministerio y la agencia, pues se forjó la creación de todo esto, que hoy en día pues hablamos del sistema de trazabilidad de minerales, pero que realmente empezó por ahí en el 2011 con el RUCOM. Digamos que el RUCOM fue la primera aproximación tecnológica a enfrentar un problema muy importante que ha tenido Colombia en los últimos 20, 25 años, como es la extracción ilícita y el aprovechamiento ilícito de los yacimientos mineros. Entonces, que hoy estemos hablando de trazabilidad de minerales, realmente tiene su inicio y su origen en el RUCOM. El RUCOM, si recordamos, pues nace en el plan de desarrollo del primer gobierno del presidente Santos, artículo 112, ley 1450, y básicamente lo que trataba el RUCOM era de garantizar que efectivamente los minerales que se comercializaran en Colombia o el consumo de esos minerales tuviera un origen lícito. Y fue la primera aproximación a tratar ese problema desde el lado de la demanda, ¿cierto? Todos los esfuerzos que se habían y que se estaban haciendo hasta esa época, pues incluían golpear a la extracción ilícita en la oferta, es decir, en la producción. Y realmente, pues encontramos que por este lado seguramente era más eficiente, pero esa eficiencia se lograba a través de tecnología. Entonces se crea el RUCOM como primer herramienta de carácter tecnológico. Se demora un poquito en empezar a funcionar. Se crea en el 2011 y empieza a funcionar el 1 de enero del 2015. Digamos que con un montón de dudas en ese momento, sin tantas capacidades institucionales, pero se hizo y arrancó y empezó a generar una gran cantidad de información muy valiosa, ¿cierto? De conocer de dónde provenía esos minerales que se estaban exportando. Y aquí pues hay que hablar un poco, o hay que hacer énfasis más bien, en de qué minerales estábamos hablando, ¿cierto? Digamos que Colombia tiene una dotación de recursos naturales muy importante, pero básicamente el problema siempre estuvo en los metales preciosos, oro, plata y platino, ¿cierto? Ahí era donde estaba como la gravedad del problema. Entonces empezamos a saber quiénes lo producían, ¿cierto? Esas exportaciones, qué origen tenían, y nos empezamos a dar cuenta pues que la mayoría de esas exportaciones tenían un origen
en la minería de subsistencia hoy en día, ¿cierto? En ese momento, pues estamos hablando de lo que eran los barequeros, ¿cierto? Lo que dice el Código de Minas en sus artículos 155 y posteriores, que después hay una modificación con un decreto del Ministerio de Minas que amplía el tema a los mineros de subsistencia, pero básicamente los barequeros pues era todo el tema de metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas. Entonces, Javier, el RUCOM fue el papá del sistema de trazabilidad de minerales, ¿cierto? Y tenemos ya un aprendizaje, ya tenemos unos datos, empezamos a entender el sistema, nació para tratar de controlar o de entender este tema de la minería de subsistencia de oro. Y hoy lo que alcanzamos a esbozar, pues es que este sistema sigue avanzando, sale de la no obligatoriedad y entra a la obligatoriedad, entra con las ganas pues de que todos cumplamos algunos requisitos, de que sea más evidente de dónde vienen estos minerales. Pero también hay algo muy interesante, es que aunque empezó en un sector económico, una cadena de valor, Ujú. Se amplió, ¿cierto? Se amplió pues para todos los minerales. Tal cual. ¿Cómo ves ese tema del 2015 para acá ya con el RUCOM funcionando? Ustedes dentro de la institucionalidad que empezaron a observar esos datos y que veían como una realidad como diferente, sobre todo con esta leyenda pues que se creó de cuánto porcentaje de la producción de oro era de origen legal o ilegal. ¿Qué piensas de eso? Que hoy, y yo creo que es importante si pudiéramos decir qué tanto de verdad hay sobre eso, de esa cantidad, 70, 80, 85%, que se dice que es ilegal y que para todos es muy extraño que Ujú. siendo ilegal, pues salga. O sea, Ok. se exporte y todas esas cosas. ¿Qué pensás? ¿Qué hizo ese RUCOM para contarle la institucionalidad? ¿Y de dónde vinieron los números? Ujú. Tratando de decir que era legal o ilegal. Antes de contestar la pregunta, Carlos, creo que vale la pena mencionar dos cosas. Una, pues recuerde que nosotros también en esa época ingresamos a la OCDE. Ah, claro. Y digamos, ese hito es muy importante para estos temas en particular, porque la OCDE tiene, digamos, unos estándares muy importantes para la comercialización de minerales. Entonces, al entrar a ese club de la OCDE, pues necesariamente estábamos obligados a implementar los estándares de la OCDE. Entonces, ese fue un punto muy importante. Y el otro, pues que también está relacionado con ese fortalecimiento de la institucionalidad, fue la entrada al 80, ¿cierto? Que también son mejores prácticas en la industria extractiva. Entonces, antes de eso, digamos que sí se empezó a fortalecer mucho la institucionalidad, ¿cierto? Y ese fortalecimiento, pues no solamente se da en la agencia misma, ¿cierto? De fortalecer los equipos, sino además los procesos, los procedimientos, etcétera. Entonces, digamos que eso viene acompañado de varias acciones que son muy concretas. Pero ya para contestar la pregunta relacionada con, bueno, ¿qué decía el RUCOM? Ujú. ¿Cierto? Porque hasta el momento, digamos que los datos eran, aquí exportamos una gran cantidad de toneladas de metales preciosos, oro, plata, platino. Entonces uno decía, bueno, ¿dónde están las minas de plata o de platino? Ujú. Pues que yo no las conozco. Ujú. Pues claramente no habían minas de plata o de platino, sino que esos minerales venían asociados, ¿cierto? Digamos, en general los metales preciosos. Entonces empezamos a entender también de dónde era que provenía eso. No hay una mina de plata, pero sí en esos minerales que se sacaban iba la plata. Entonces por eso se reportaban datos de exportación de plata. Y ahí digamos que el RUCOM, creo que la primera foto que le tomamos al RUCOM una vez inicia su camino fue 2016, más o menos como mitad del año del 2016. Entonces tomamos una foto y dijimos, bueno, ¿qué datos nos está arrojando el RUCOM? Y los datos básicamente que decía el RUCOM era que de las exportaciones que iban hasta ese momento, creo que era mayo del 2016, el 18% de las exportaciones tenían origen en títulos mineros Ok. y el 82% tenían origen en otras figuras, ¿cierto?
¿Y cuáles eran esas figuras, básicamente? Entonces, uno, el barequeo, ¿cierto? Que en ese momento era barequeo. Y dos, esas figuras que tienen prerrogativa de explotación, como las solicitudes de legalización, las áreas de reserva especial, pero básicamente muy concentrado en el tema de los barequeros. Y si usted va a la definición que tiene el Código de Minas, la Ley 685, acerca del barequeo, pues precisamente va a eso, ¿cierto? A que es una actividad de subsistencia. Y entonces si es una actividad de subsistencia, pues miremosla desde el lado del ingreso para el barequero, ¿cierto? ¿Qué significaba eso en términos de ingreso? Entonces encontramos, digamos que unas anomalías en los datos, ¿cierto? Que uno no esperaba. Uno esperaba, digamos que ingresos muy pequeños por cada persona, pero encontramos que habían unos ingresos muy altos concentrados en algunas personas. Entonces, a 5 meses del año, usted ya tenía personas con ingresos más de 1.000 millones de pesos. Entonces uno decía, oiga, aquí tiene que estar Algo está pasando algo, pasando. ¿cierto? Y por otro lado, le preguntamos a la DIAN con esa información si esas personas, digamos que reportaban ingresos o declaraban renta, y pues el cruce prácticamente nos dijo que no, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, pues que habían muchos comercializadores de minerales que estaban enfocados en la exportación de minerales con origen en los barrequeros. Okay. Entonces, también comercializadores, habían personas naturales comercializando y comercializando en ese momento grandes volúmenes de dinero, es decir, 200, 300 mil millones de pesos. Entonces, pues nos hicimos la pregunta, venga, aquí algo está pasando raro, ¿cierto? Tenemos que mirar a ver qué se hace. Y eso fue lo que dio origen realmente a una toma de decisión de política, que fue el decreto 1666 que sacó el Ministerio de Minas, ¿cierto? Y ese decreto, pues básicamente tiene como dos componentes importantes. Uno, que amplía la definición de mineros de subsistencia a otros minerales. Entonces, ya dejan de ser, ¿cierto?, metales preciosos y piedras preciosas. Ya sale un término pues que es muy usado en Antioquia, en otras partes le dicen de otra manera, pero son los famosos chatarreros, ¿cierto? Y lo amplían a arenas y gravas. Entonces, también hay una realidad en el país que muchas personas subsisten de explotar arena de los ríos y venderla en pequeñas cantidades. Entonces, ellos quedan metidos ahí. Eso uno. Y dos, la otra decisión pues fue ponerle topes a los volúmenes de producción. Entonces ahí es donde nacen los 35 gramos mes, 420 gramos al año, y además poderlos cruzar. Entonces ya es donde se mete el requisito de que tengan registro único tributario. El RUT de la DIAN. Exactamente. Entonces, esa primera aproximación pues también nos dio datos de muchos municipios, o sea, de identificar dónde era, ¿cierto? Y, por ejemplo, hacer cruces con datos del DANE de la población. Entonces, encontrar municipios donde el dato del DANE de población decía que eran 9.000 habitantes y pues en el municipio habían 5.000 o 6.000 inscritos en el RUCOM. Entonces uno decía, pues esto no tiene mucho sentido. Es decir, todos son mineros. En esos municipios nadie se dedica a cosas distintas sino a la minería de subsistencia clásica, incluidos los niños y los abuelos, los ancianos. Entonces, digamos que el RUCOM realmente sí fue la primera aproximación real de lo que estaba pasando. Y fue lo que permitió que se tomaran decisiones de política que posteriormente pues, se convirtieran en, por ejemplo, el sistema de trazabilidad de minerales.